Muy buenas tardes, José Luis. Me da mucho gusto que haya aceptado tener entrevista para mi trabajo de investigación que tengo en este momento del doctorado que estoy efectuando. Le doy la más cordial bienvenida, me pongo a sus órdenes y muchas gracias por estar aquí de nuevo, José Luis. Pues le agradezco también que me haya invitado y pues también, ¿verdad? Me alegra el poder ayudarle a usted en su tarea precisamente con esta entrevista. Mil gracias, José Luis. Y bueno, para no hacer tan larga nuestra permanencia aquí, le voy a pedir de favor que me diga cuáles son los orígenes de la doctrina que usted profesa. Bueno, la doctrina de los testigos de Jehová se estableció en los años 30, aunque desde el siglo XVIII, en la década de los 70 del siglo XVIII, hubo un grupo de personas que dieron inicio a un estudio de la Biblia y entonces compararon las prácticas de aquel tiempo donde ellos vivían con lo que decía la Biblia y vieron que algunas estaban equivocadas. Entonces decidieron formar un grupo y después lo que investigaban lo ponían por escrito y de esa manera lo fueron distribuyendo a más personas. Entonces, de esa manera fue como dio inicio. En aquel tiempo se llamaban estudiantes de la Biblia y posteriormente, ¿verdad?, llegaron a ser los testigos de Jehová. ¿Por qué testigos de Jehová? ¿De dónde sale ese nombre de testigos de Jehová? Bueno, ese se basa en una cita bíblica escrita en uno de los profetas, en Isaías, donde claramente, ¿verdad?, dice el relato que Dios tomaría de todas las naciones un pueblo para su nombre y serían o llegarían a ser testigos, llegarían a ser mis testigos, dice Jehová. Entonces de ahí es de donde proviene precisamente el nombre de los testigos de Jehová. Excelente, José Luis, muy interesante todo esto, ya que yo no tenía la información como tal, solo pues lo poquito que va uno viendo, que va uno absorbiendo dentro de la misma gente con la que uno se reúne y demás cosas. Entonces pues ahorita me aclara muchas cosas. Yo tengo también entendido que ustedes nada más utilizan el Antiguo Testamento. Me gustaría que me platicara cuál es la razón. En ese punto está un poquito mal informada, ¿verdad? Porque nosotros utilizamos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento inicia con los evangelios, los relatos escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablan sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente hay unas cartas que escribieron principalmente el apóstol Pablo, entre ellas el apóstol Pedro y también el apóstol Juan. Incluso el último libro de la Biblia fue escrito por el apóstol Juan. Entonces, la misma Biblia dice, ¿verdad?, en una carta que escribió el apóstol Pablo, dirigida a Timoteo, que toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nosotros lo utilizamos para saber los tratos que Dios ha tenido con la humanidad en el pasado y lo que se propone hacer también en el futuro. Y dentro de lo mismo, me gustaría saber un poquito más de cómo ustedes, bueno, ¿cuánto tiempo tiene usted dentro de esta doctrina? Bueno, mi mamá empezó a estudiar al ser yo pequeño. Sin embargo, cuando uno crece y comprende, ¿verdad?, las enseñanzas de la Biblia, entonces uno toma la decisión si decide servir a Dios y formar parte de la organización o no. En el caso mío, ¿verdad?, ya fue a los 18 años cuando yo decidí ser parte de la organización de los testigos de Jehová y entonces fue cuando me bauticé dentro de ella. Otra pregunta, ¿cómo ven ustedes lo divino? ¿Cómo es para ustedes el ser divino? ¿Cómo es esa unión que hacen, esa conjunción que hacen con lo divino? Pues es lo mejor que puede uno experimentar, ¿verdad? Al ser el creador, Dios Todopoderoso, y al haber dado muestra de su poder, tanto por medio de la creación como por la forma en que estamos hechos, como lo expresó el rey David, y por todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, ¿verdad?, las plantas, los animales, de las cuales muchas de ellas disfrutamos tan solo de verlas, escuchar el canto de los pájaros.
Entonces, al saber que provienen todas de un creador amoroso que nos ha dado la vida, nos ha permitido vivir y nos ofrece, ¿verdad?, la oportunidad de vivir para siempre en un paraíso, entonces no hay otra cosa que pueda uno sentir más que pues maravillarse, ¿verdad?, y querer uno demostrar ese amor a Dios por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Muy bien, José Luis. Y ahora, tomando en cuenta sus rituales funerarios, ¿qué pasa cuando una persona fallece? ¿Qué es lo que se hace de acuerdo a su pueblo de Testigos de Jehová? Bueno, las costumbres no son muy diferentes, ¿verdad? Cuando alguien fallece, dentro de la sala de velación, se programa un discurso, ¿verdad?, una información bíblica donde nos habla de la condición de los muertos, el origen de la muerte, el por qué llega uno a morir y cómo también Dios ha hecho los arreglos para que algunas personas que le han servido a Él, quienes están en las tumbas conmemorativas, regresen de nuevo a la vida, al igual que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esas ocasiones, también al saber, mediante lo que dice la Biblia, que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto, incluso nuestro Señor Jesucristo comparó la muerte a un sueño muy profundo, donde no nos damos cuenta de nada. Cuando su amigo Lázaro falleció, él dijo que estaba dormido y que lo iba a despertar del sueño. Entonces él comparó la muerte a ese sueño profundo, ¿verdad?, en el cual todos, cada noche podemos mantenernos durante algún tiempo. Al no saber, no estar conscientes los muertos de nada en absoluto, entonces lo que se hace es con el propósito de las personas, los dolientes, los familiares que perdieron a esa persona, a ese ser querido, darles el consuelo que las mismas escrituras ofrecen mediante la esperanza, ¿verdad?, el saber, el conocer claramente en qué condiciones están y saber también tener la perspectiva de volverlos a ver nuevamente, lo que tendríamos o tendrían que hacer para poder lograr volver a ver a sus seres queridos en el futuro. Muy bien, José Luis. Y respecto a la sepultura y a la cremación, ¿están ustedes de acuerdo? ¿Se realiza en los panteones comunes? ¿Tienen algún panteón diferente? ¿Cómo se realiza ello? Pues sí, como le mencionaba, no tenemos costumbres diferentes, ¿verdad?, sino lo mismo que las personas utilizan. Cualquier persona puede, ya sea en algún panteón municipal o en algún otro, ¿verdad?, pagar algún servicio funerario y entonces ahí sepultar a sus seres queridos, o incluso si es voluntad de la persona que fallece o los familiares se ponen de acuerdo y llegan a ser cremados, de igual forma, así como lo hace la gente comúnmente, igual también nosotros lo realizamos. ¿Y se lleva también a los panteones donde hay lugares para colocar las urnas? Bueno, y eso ya lo estipula los familiares allegados a la persona, ¿verdad? Si esa fue la voluntad de él, entonces así. Y si no, ya sea que ellos las conserven o se esparzan en algún lugar donde también se haya establecido con anterioridad a la voluntad de la persona que falleció. ¿Y si utilizan epitafios, cruces, lápidas o alguna cosa y se van a ver en alguna fecha específica? Bueno, lo que tratamos de hacer es ubicar, ¿verdad?, en el lugar en el donde se depositó el cuerpo del fallecido. No utilizamos cruces y tampoco tenemos alguna fecha en especial para visitarla, ¿verdad? Ya depende de cada quien el ver en qué condiciones se encuentra el lugar donde está sepultada su familiar y encargarse de que se mantenga en buen estado y darle su mantenimiento, por decir así, ¿verdad?, periódicamente. Otra inquietud que tengo, ¿cómo se le hace para decirle a los menores que la persona ya no está físicamente con nosotros? Bueno, en la Biblia encontramos algunos ejemplos de siervos de Dios del pasado, ¿verdad?, que pasaron por situaciones similares. Entonces consideramos esos relatos con nuestros hijos, con los niños, y nos esforzamos principalmente por fortalecer la esperanza de la resurrección, en la cual los muertos van a ser resucitados y entonces se pueda de nuevo volver a ver a esos seres queridos que han muerto. Como va pasando el tiempo, conforme su comprensión se va ampliando, pues entonces se va aclarando, ¿verdad?, la información a ese respecto. Y por ejemplo, cuando
llegan a cierta edad, ¿ustedes cómo le platican a esos niños o cómo les dicen que vayan a visitar a la persona que falleció, o los niños no se llevan a los lugares? Bueno, hablemos de los panteones, ¿no se llevan o sí los permiten a los niños llevárselos? Pues no separamos las familias, ¿verdad? Donde se encuentran los padres, están los hijos con ellos, en el lugar donde sea, ¿verdad? Es parte se pudiera decir, son consecuencias de los errores que cometieron en un principio nuestros primeros padres, Adán y Eva, y ellos están aprendiendo o aprenden precisamente que el origen de todo ello se encuentra precisamente en el pecado que ellos realizaron al ser engañados por Satanás, el diablo. Pero también se les explica lo que Dios está haciendo o ya hizo, ¿verdad? Con el propósito de que las personas que le sean fieles a Dios, pues entonces tengan la esperanza de resucitar y volver de nuevo a la vida. Pues creo que está muy completo. Nunca he asistido a un funeral de ustedes, del pueblo de Testigos de Jehová. Me gustaría que cuando haya algo, claro que no es para invitar porque no es fiesta, no es para celebrar, pero sí me gustaría asistir porque por ahí he sabido que es muy bello el rito funeral que se lleva a cabo con ustedes, porque la gente está muy en paz y muy tranquila. Me gustaría, si algún día me entero de que existe alguna cosa, me pudiera usted hacer el favor de invitarme, nada más porque alguien me comentó que es algo muy padrísimo el hecho de ver esa situación. En alguna oportunidad que se presente, ¿verdad? Le informo el lugar y la fecha para que en la conferencia bíblica que se presente pues nos pueda acompañar. José Luis, muchísimas gracias por habernos brindado su tiempo, su espacio, sobre todo por habernos permitido informarnos un poquito más sobre lo que es el pueblo de Testigos de Jehová. Le doy las gracias, le deseo una muy buena resto de tarde y en verdad de nuevo le reitero mi agradecimiento por su tiempo y por sus palabras, su entrevista que será muy valiosa para la doctora Pimentel, que es mi maestra de grado. Muchas gracias. Pues por mi parte también quiero darle las gracias que me haya permitido esta oportunidad de expresar, ¿verdad?, lo que yo he aprendido de la palabra de Dios, de la Biblia, y también de esa esperanza del futuro que Dios nos ofrece, en el cual, ¿verdad?, el sufrimiento ya no va a existir, incluso la muerte va a ser eliminada y la gente, ¿verdad?, las personas que sean obedientes a Dios, entonces puedan tener una vida eterna.